Pues, ¿quién más? Nadie más, por ahora. Bien. Es decir, Perdón, si voy a viene el grabarlo gobierno. por las personas que no pueden asistir, si a nadie le molesta. ¿Sí? No, no hay problema. ¿Quién Bernie, más? es Ajá. el turno de Bernie. Bueno, mi nombre es Bernie Sabatini, yo tengo a mi marido con la enfermedad de Huntington y bueno, más actual no puede ser que realmente está complicándose con la disfagia en esos momentos. Ayer la primera vez que agregué el espesana al agua y bueno, así que Ujú. muy ¿Qué importante. edad tiene? ¿Qué edad tiene? 65, Bien. Ujú. ¿Y es por parte del padre o de la mamá el que padre, tiene? sí. Padre. ¿Y Alexa, ¿no? Sí, Aleska, sí. Alexa. Ujú. En tu caso, estás muteada, estás ¿Estás muteada. muteada, Aleska? Fíjate el microfonito. Sí, Ahora, ahora sí, Vale, te escuchamos, Aleska. ahora sí. Sí, Sí, sí. sí, ok. En mi caso mi esposo padeció la enfermedad de Huntington y 5 cuñados más, ellos eran 7 hermanos y ya todos fallecieron. Me dediqué a tratar de ayudar a mi esposo y a la familia de mi esposo. Y bueno, fundé la Asociación Venezolana de Huntington hace 23 años. Y desde hace 23 años he tratado de ayudar a la familia, con poco, con mucho, pero bueno, aquí estamos. Y gran ayuda que das, Aleska. ¿Ah? Gran ayuda. ¿Perdón? Es importante. No, Es decía que importante ayudás esto. un montón en Venezuela. Sí, no, Venezuela, el icono es el Zulia, pero no es solo el Zulia, hay bastantes otras ciudades en Venezuela donde he hecho contacto con muchas familias en todo el territorio de Venezuela. No, no es el Zulia nada más. Está el Zulia, está Mérida. Acabo de llegar hace 2 días de Mérida, conocí 4 familias nuevas y pues lamentablemente cada día crecemos más. Sé que son muchos más. Contacté a un neurólogo del estado Mérida y me dijo que me iba a tener las estadísticas de los pacientes de ese estado. Vamos a ver si en enero podemos, en el primer trimestre del año que viene, pudiéramos realizar algún evento médico con conferencias de especialistas y que nos vayan informando sobre los estados en Venezuela. Perfecto. Estamos en eso, tratando de organizarnos. Bien. No sé quién queda. Ya Virginia sigue después. Mi esposo falleció hace 16 años, va a tener, y mis cuñados también han fallecido. Tengo sobrinos positivos que han muerto también. Y bueno, tengo una gran familia de Abejún. Comencé con 20 familias, hoy en día somos más, casi que 2.000 familias, no digo pacientes, 2.000 familias en todo el territorio que me han contactado. Pacientes, me imagino que hay como unos 700, 800, pero es alto el índice. Ok. Y, Gracias, Aleska. Virginia, ¿te querés presentar? ¿Perdón? Virginia, ¿te querés presentar? Ah. Me parece que no tiene micrófono. Graciela.
¿No te podés desmutear? Ah, Sofía. Ok. Sofía se presentó en el chat, dice, soy la acompañante de Juan Martín, esposo de Bernie. ¿Alieris? Efectivamente. Aleiris. ¿Está bien? Sí, te escuchamos. ¿Te querés presentar, Aleiris? Está como congelada. ¿Paula? Y Ah. En mi orden sigue la licenciada Paula Docio. ujú. Estás muteada. A ver si ahí te pude desmutear. Virginia, Celeste, Micaela, Celeste. Celeste, ¿qué tal, Celeste? ¿Cómo estás? Estás muteada también vos. Yo pido de unmute, pero no tengo éxito. Hola, ¿cómo andan? ¿Bien? Ahí está Gabriel. ahí está. Ahora sí. A ver si los demás pueden abrir sus micrófonos. Ayelén. A ver. Aleiris, ¿eh? ¿Tu nombre? Sí. ¿Él es tu esposo? Hola, no se escucha, no sé por qué. Sí, A sí, ver, sí te escucho. ¿se escucha? Ahora sí A ver. escucho. Sí. Igual, yo no A los vos puedo te escuchar. escucho perfecto. A ver ahí. Aleiris, ¿vos no tenés el micrófono? No. Ah, No sé por qué no se puede escuchar. Bueno, la Lidia, idea es sí, empezar. sí, por ¿Querés que, favor. me ¿Querés que me presente ahora? Puedo escuchar. Ah, genial, dale, Bueno. Graciela. ¿Se me escucha? Sí, sí. Nada. Sí. Bueno, yo tengo 2 hijos con Corea de Huntington y de los cuales una hoy sí ya está con botón gástrico por estas dificultades de poder tragar, con lo cual ya hace 4 años que toda su alimentación es por botón gástrico.
El otro Bien. hijo no llegó todavía a esa instancia, traga, no le veo todavía dificultades para eso. Tiene otros signos y síntomas, pero son 2 hijos de 3 que tuve que tienen la enfermedad. ¿Qué edad tienen? 41, 39 y el único sano de 37. Bien. Bien. En el grupo acá ahora hay pacientes, solamente el esposo de Aleiris. No sé cómo se llama. Gabriel. Ujú, Gabriel. Se escucha como bajito. Cuando se acercó recién lo escuché. Sí, pues acá puso que tiene dificultad para tragar, Gabriel. Ujú. Bien, 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 bien. No sé si queda alguien más para presentar, si no, quieren que empecemos. Fernando. Fernando recién se conectó. No sé si te querés presentar, Fernando. Y si te podés... Ahí está. Hola, ahí Hola. está. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Fernando, yo estoy acompañando a Celeste. Ok. Ah, Y no sé, Celeste, si ahora podés hablar, porque antes no te podías desmutear. No sé por qué hoy está tan complicado esto, la verdad no tengo ni idea. Pero bueno. no sé. No, Ahí está. Hola. Hola, Celeste. Sí, Hola, si te Celeste. querés presentar. Bueno, yo soy Celeste López, comencé en la asociación por mi mamá, que tiene Huntington con síntomas ya avanzados, y yo me hice el genético y soy gen positivo, pero por ahora sin síntomas. ¿Se está uniendo Fabián? También. Hola, Fabián. No sé si te querés presentar, se está presentando todos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Fabián. Bueno, estoy colaborador un poco de la asociación. Un gusto poder estar hoy en la reunión también. Así que, bueno, yo tengo a mi señora con la enfermedad, está en una etapa final, cuidados paliativos, pero nunca es tarde para aprender. Ya está ella gastrostomisada y con los problemas de más que tiempo. Así que, bueno, un gusto. Bien. ¿Te parece, Claudia, que empecemos? Sí, me parece que sí. Si alguien después quiere presentarse, lo agregamos al final, ¿te parece? Bien. Bien. Lo que yo estoy viendo acá es que, bueno, es la familia la que está consultando en la gran mayoría. Y hay poco, si quieren, ahí se escucha. Bien, bien. La idea de esta reunión, todos los pacientes inician tratamiento y en general los tratamientos el paciente ingresa solo a la terapia y adquiere algunas técnicas y algunos tips, como por ahí me decían, para dar algunos tips, y hacen todo un tratamiento dentro del consultorio. Pero la gran mayoría del tiempo no están adentro del consultorio. Y es más fácil para ellos, y a mí me pasó con mi paciente Francisco, que él cuando está conmigo, incluso hasta los movimientos asociados parecen menos. Y en realidad es porque nosotros hacemos un control de esos movimientos, pero no de los de movimientos coreicos, sino de los movimientos voluntarios, que se suman a los movimientos coreicos. Por ejemplo, yo en este momento estoy hablando y estoy haciendo movimientos, y les digo, bueno, y hago con la cabeza, y hago con las manos, y a eso se le tienen que sumar los movimientos coreicos. Entonces, parte de lo que nosotros hacemos como tratamiento tiene que ver en antes de la deglución, antes de hablar, antes de hacer cualquier actividad. Porque los movimientos coreicos van a estar, es como el ruido de fondo. Pero si al ruido de fondo nosotros no le ponemos
una calma en los movimientos voluntarios, es imposible que no se vayan a meter y se empeore la situación, porque se suman todos los movimientos juntos, los coreicos y los voluntarios. Entonces, nosotros tenemos que ver en el tema de la deglución, nosotros sabemos que en el Huntington tenemos varias áreas afectadas. Por un lado, se afecta lo que es el habla, la voz, inclusive, los mismos pacientes empiezan a sentir eso, el cambio de la voz, y lo que es el habla. Lo que es el lenguaje, por un lado, que es lo que se afecta mucho más progresivamente, diremos, y la disfagia, que es la parte de la deglución. Eso es así. Tengo mi perro. Bien. La deglución se puede afectar en sus etapas. En la primera etapa es en la etapa oral, ¿sí? Que es la preparatoria oral, que es cuando empiezan a formar el bolo. Después en la etapa oral, que es donde la lengua empieza a impulsar hacia atrás el bolo. En la etapa faríngea, donde se da un gatillado, que es cuando uno va a tragar, si ustedes juntan saliva y quieren tragar, ¡clup!, hace así, y en ese gatillado, eso es es el reflejo, eso no se puede manejar, es un reflejo que aparece en el momento que tiene que aparecer. Y después otra etapa que es la esofágica, que también hay afectación, y les voy a explicar por qué. Si en toda la primera parte es como que la parte de movimientos van a meterse en el medio de lo que es la función deglutoria, en la parte esofágica puede llegar a sentir como una opresión, como algo que no pasa, que algo queda acá y se inflama. Es la parte esofágica y que no hay manera de controlarla salvo por la medicación, pero además con cambio de consistencia, con el tipo de alimentación que se da. Entonces, fíjense que en todo esto, por un lado está la parte neuromuscular, toda la parte motora, por otro lado tiene que ver con qué come, qué alimento, cuánto come, porque en realidad comienzan a perder peso porque comen menos cantidad, porque las degluciones, porque la alimentación es más larga, la comida es más larga. Entonces hay muchas cosas que poner como en un orden. En el tratamiento se trabaja sobre eso. Lo que yo les digo a la familia es que se imaginen, porque no van a ser fonoaudiólogos, pero que se imaginen cómo cada uno traga la comida. Y cuando uno va a comer, lo primero que hace, si ustedes tienen ahí la comida, es toman la comida, ya esto, agarrar la comida o agarrar la cuchara, implica llevarla hasta la boca. Y ahí, eso es un momento preparatorio, en donde hay movimientos coreicos. Entonces, ya el esquema de la deglución está alterado. Hay algo que hizo ruido en el medio. Entonces, una de las primeras cosas que nosotros hacemos cuando empezamos con la deglución es tratar de sacar ese ruido de movimientos, de los movimientos voluntarios. Entonces, lo que tiene que ver con la posición, si un paciente va a comer, por ejemplo, y está en una posición, yo lo veo recién ahí a Gabriel, por ejemplo, incluso para escuchar, hay una posición, ¿sí?, que es avanzada. Esta no es una buena posición. Y si ustedes se imaginan a sus familiares comiendo, generalmente tienen esa hiperextensión. Entonces, el inicio de la deglución es el punto clave. Pueden tener hambre, uno puede decir, tienen que comer, porque aparte se espera que coman poco y que demoren tanto. Pero lo primero que se tiene que lograr es una buena postura. Y una buena postura empieza sentándose bien, pero yo les puedo decir, sentate bien. Hay una manera de que se sienten de manera alineada. Y imagínense, esta es la parte escapular, ¿sí? Y esta es la parte de la pelvis. Si yo en la parte de la pelvis la apoyo hacia adelante, como si se caracola, si ustedes están sentados, intenten hacerlo. Por ejemplo, yo veo a Paula, está así, por ejemplo. Intenten sentarse como si fueran su familiar. Traten de hacer eso. Imagínense que apoyan como la cola sacándola para afuera, ¿sí? Como rotando la cadera, y ahí se van a dar cuenta que sí o sí se alinearon. Aunque el cuerpo se mueva, tienen una base de sustentación en la silla que les permite. Por ejemplo, a ver, Gabriel, ¿él está sentado al lado tuyo o en una silla?
Bien, yo no te puedo escuchar, pero mira, miren, esta parte tiene que estar rotada hacia afuera y sentarse de esa manera. Ya ahí tienen una base de apoyo más grande. Fíjense que nosotros vamos a comer, pero antes de comer es necesario un posicionamiento. Lo que yo le pido a Francisco, yo voy a hablar de Francisco porque Francisco es mi paciente y es mi guía, hasta guía anímico, o sea, es como que realmente es mi luz, Francisco. Le pido a Francisco que las dos manos las ponga hacia adelante y las apoye en la mesa. Y que él vea, porque seguramente un hombro va a estar más caído que el otro. ¿Se entiende? Se sientan con la pelvis para atrás, apoyan las dos manos en la mesa y tratan de ver si un hombro está más caído que el otro. Una vez que se dan cuenta que el hombro está más caído, lo intentan alinear. Entonces uno tiene que decir, baja el codo, porque para que esté así, generalmente si un codo está más, este codo está más arriba. Yo no le puedo decir baja el hombro cuando primero no bajó el codo. Parece algo muy sencillo. Si ustedes están pensando cómo se alinea el cuerpo. Ah, baja, no, enderezar esto. Pero no, si nosotros empezamos desde acá, vamos a alinear la columna y vamos a decir, fíjense los codos, apoyar los dos codos, apoyar las dos manos, seguí y bajá. Y después, si ven que todavía queda alguna... Bien, bien, ahí está Gabriel. Fíjate, si vos levantás los hombros, no levantando los codos, no levantando los codos, no levantando los codos. Bien, es difícil. Bien, y ahora bajalos, pero va de vuelta, Codos apoyados, manos apoyadas. Bien, levanta los hombros. Fíjense cómo levanta el codo. Estás levantando el codo. Apoya los codos. Cuando comienza a apoyar, mira, está bien lo que se hace aleiris, pero traten de hacerlo verbal, no que vos. Cuando vos le haces esto, el cuerpo lo que intenta es contrariar tu movimiento. Vos le bajás esto y él va a hacer esto, que es lo que te está pasando. Fíjense, estamos hablando, después vamos a hablar de la deglución, porque es lo de menos. Porque la dinámica deglutoria no está alterada. Lo que tiene alterado es que se interrumpe por movimientos. Entonces nosotros tenemos que empezar desde la base, bajar los movimientos. Y para eso debe haber un buen punto de apoyo, debe haber un buen posicionamiento y debe poder identificar sus movimientos voluntarios. Si vos le estás haciendo esto, él te va a contrariar. Ese es un movimiento como voluntario, porque él todavía no sabe cómo bajar. Entonces, primer punto, trabajen con su familia. Cadera, apoyan las manos, apoyan los codos y bajan los hombros. Cuando se bajaron los hombros, les pedimos que los suban, porque es más fácil alinearlos, y que los bajen. Que los suban y que los bajen. Y si ustedes lo ven que no está bien alineado, le dicen, el hombro derecho está más alto, fíjate tu codo para bajarlo. Siempre verbal, porque todo lo que ustedes toquen, el músculo va a tratar de hacer lo contrario y no ayuda para alinear. Entonces, una vez posicionado, ahí sí podemos pensar que si yo estoy derecha para la deglución, cuando uno traga, hay algo que necesita para protección. Si se ponen la mano en el cuello, solamente apenitas apoyándolo, háganlo. Yo acá lo veo a Fabián, que no lo está haciendo, a Graciela, que no lo está haciendo, Dermi sí. Pónganse apenitas tocando, y cuando yo les diga, van a tragar, ¿sí? Van a prepararse. Mira, Gabriel, acá en el cuello. Mano derecha, eso. Bien. 1, 2, 3, trago. ¿Sí? 1, 2, 3, trago. Bien. Lo que tienen que sentir es que algo se elevó. Y lo que se elevó es la parte de la laringe. Sube la laringe para defensa. Si uno está en esta posición, eso subir de la laringe no se da en condiciones y el riesgo es muy grande. Aún para los que todavía no tienen
problemas muy manifiestos. Entonces, si no tienen problemas muy manifiestos todavía en la deglución, hoy lo tienen que entrenar. Por eso yo decía, si uno entrena ahora los músculos y sabe cómo se alinea, es más fácil que después no vayan a haber tantos episodios de ahogos, ¿sí? Ahí está bien, Gabriel está bien, ¿sí? Hay que corregir un montón de cosas que tienen que ver, por ejemplo, mira, Gabriel, apoyate la mano acá, es así, bien. Mira, Gabriel, no te hagas así, solamente hace así. Bien, solamente así. Bien, mira ahora, baja un poco la pera. Baja la pera. Exacto. Bien, cuando yo te diga vas a tragar. Traten de hacerlo, háganlo, todos los demás háganlo, porque no se le puede pedir a Gabriel que lo haga solamente. Yo se lo muestro a él, pero ustedes lo tienen que probar. Cuando les digo 3, van a tragar. 1, 2, 3, trago. 1, 2, 3, trago. Bien. Si hacen eso mismo, pero levantando la cabeza, junten saliva y van a tragar con la cabeza para arriba. 1, 2, 3, traguen. Claramente es mucho más difícil. Es mucho más difícil. Bien, pero la posición en general suele ser esta. Entonces, sin querer, por querer que la comida llegue para atrás, hacen esto. Y se les dificulta mucho más que se levante que ascienda la laringe y a su vez que se deja. Porque que se ascienda la laringe implica que se tapa la vía respiratoria con la epífona, con todas las estructuras que están internas, pero es necesario eso. Entonces, para la alimentación necesitamos primero es tener un buen apoyo arriba, estar alineados y que la cabeza no esté así, que la cabeza esté como mirando al plato. Ese sería ni muy bajo ni muy alto. La cabeza debe estar como, imagínense que tienen un plato acá. Entonces ahí sí juntan saliva, 1, 2, 3, trago. Esa es la mejor posición. Es la posición más segura y con menos esfuerzo, porque además se agotan. Entonces, cada deglución debe ser muy eficiente. Debe ser, en una sola deglución tienen que poder tragar todo. Una de las cosas que sucede es que cuando van a tragar, quedan restos en los senos piriformes, por ejemplo. Hay, diremos, internamente hay una zona en donde queda, que seguramente todos habrán visto una videofluoroscopía. La mayoría se han hecho estudios para ver. Bueno, los de antes no, pero generalmente uno hace la videodeglución. Se han hecho videodeglución. La mayoría han tenido. Sí, pero no la vi. La vio el médico. Bueno, generalmente se pide que vaya la fonoaudióloga. Yo si puedo, hago entrar a algún familiar que la pueda ver. Y si no, lo vemos después. ¿Por qué? Cuando el paciente va a tragar, se ve este desorden. Y nosotros entramos con el paciente y le decimos, bueno, ahora vamos a hacer como hacemos en el consultorio. Esto que les hago yo, 1, 2, 3, trago, prepara el cerebro para el momento del gatillado. Por eso, cuando uno ve que hay mucha dificultad, es toda una preparación, es un momento en donde uno tiene que preparar todo. Vuelvo a repetir, desde la base, desde la postura, estar alineados, estar simétricos, pero a su vez deglutir en un momento preciso, en donde primera etapa, entra la comida hacia la boca, mastican. La masticación también lleva su tiempo, porque los movimientos asociados están en el medio. Entonces, esa masticación lo que deben tratar de hacer es, eso es como un entrenamiento. Nosotros hacemos ejercicios, pero a su vez después de a poquito se va como generalizando a sus momentos de comida, por eso no debe haber una televisión prendida, es un momento muy serio para cuando está avanzada más que nada la enfermedad. Yo siempre les aconsejo que la comida es el momento que lo tienen que tener mucha atención, pero deberían disfrutarlo y no estar con miedo. Si hay una televisión prendida, si hay gente conversando, es más difícil.
Es preferible hacer sobremesa, pero ese momento de la alimentación es vital. Y realmente un ahogo, quienes han vivido esas situaciones, es muy desagradable. Entonces, es muy importante que estén entrenados para eso, porque en este momento de sus vidas cambió, ya no van a comer igual que antes, o no deberían entrenar para eso. Y no debe ser algo tortuoso, debe ser algo a conciencia. Cuando uno dice 1, 2, 3, trago, es el momento en que ya el paciente no está masticando, ya masticó. Generalmente ingresa el alimento. Si ustedes, no sé si tienen la banana ahí, yo les voy a mostrar cómo se indica en la alimentación. Si tienen alguno que haya traído la banana, que no sé si vieron que se pidió, van a masticar la banana de un lado, 1, 2, 3, y solamente de un lado, sin permitir que la lengua se vaya para cualquier parte, sino que la lengua hágase fuerza para un solo lado. Entonces le pedimos que mastique de un solo lado, con la lengua lleven todo para el otro lado, y ahí ya va a estar armándose el bolo, pero dirigido, que el bolo esté bien en el centro, y después ahí sí se cuenta, 1, 2, 3, trago. Y cuando se traga con fuerza, pero es una sola vez, con fuerza, un carraspeo, por si queda en las valéculas, una sola vez, 1, 2, 3, y se vuelve a tragar. Siempre la deglución se hace 2 veces, o por lo menos es una buena técnica, porque siempre quedan restos, porque la lengua lo que hace es uno la va manejando con el movimiento voluntario, pero siempre hay algún movimiento como de disparo que se da y queda en valéculas. Entonces, por eso se hacen 2 degluciones en general. Con respecto a la masticación, se sugiere ir, a ver, a medida que va avanzando la disfagia, depende en qué estadio esté, es cuando se empiezan con las consistencias, cambiando las consistencias, tratando de ver el tema de la masticación y todo, pero yo les aseguro que esa etapa es diferente cuando se entrena la deglución, cuando el momento de la deglución es claro para el paciente. Porque eso es lo difícil, pasar de decir, bueno, yo comía como siempre, que es lo que le pasa a mi paciente, a Francisco, quiere comer todo. Un momento en donde está el riesgo, entonces ya una pizza por ahí no sería lo indicado. Pero aún así, la protección es a lo que hay que apuntar, es a la protección, y la protección empieza con eso. Ahí decían que había pacientes que ya están con gastro directamente. Los pacientes que ya no tienen sonda, Fabián me está diciendo, que ya no tienen sonda nasogástrica, sino que tienen una gastro, también se tiene que entrenar la deglución. No se deja de entrenar la deglución, por varias razones. Una, porque la saliva sigue estando, y es necesario que esa deglución esté porque se ahogan con la saliva y porque pueden llegar a tener un resfrío o algún tipo de secreciones y necesitan tragar. Sí, claramente no con fines de alimentación, pero sí tienen que tragar. Se hace estimulación intraoral también. Se trabaja con distintas temperaturas, por ejemplo. Ese es un buen ejercicio. Trabajar con temperaturas frías y temperaturas más calientes, pero no con alimentos. Hay 2 tipos de ejercicios o 2 tipos de entrenamientos que el paciente debe saber. Uno es con el alimento, con fines alimenticios o solamente para ejercicio. Eso con alimento. Y por otro lado es sin alimento. Lo que nosotros hicimos recién, que yo les decía 1, 2, 3, traguen, con la cabeza así, haciendo fuerza, eso es sin alimento. ¿Sí? La estimulación que se puede hacer es con frío, con calor. Por ejemplo, pueden trabajar con una cuchara que la pongan en agua caliente, tibia, y en agua fría, y tocar las partes de la lengua. Todo eso sensibiliza, todo eso hace que
segreguen más saliva, trabajar con sabores dulces, salados, agrios, amargos. Todo eso segrega esa saliva y no están trabajando con alimentos, ¿sí? Trabajar mucho la estimulación del olfato. Todo eso representa lo que es comer, el olfato, los sabores, las temperaturas, las consistencias, las texturas. Se hace todo un cambio y se va haciendo los ejercicios con ese tipo de cambios, incluso con el volumen. Eso es específicamente. Pero ustedes, como familiares, tienen que tratar de armar el momento en donde se va a hacer la deglución. Yo calculo que todos están pasando por diferentes etapas de disfagia y algunos no tienen todavía algún síntoma de disfagia. Pero yo les estoy marcando lo que significa el entrenamiento. No importa que no tengan hoy un claro riesgo en la deglución, pero si ustedes empiezan hoy a marcarlo como un entrenamiento, es como ir al gimnasio, en donde empiezan a conocer su propio cuerpo, empiezan a saber hasta dónde pueden, hasta dónde no. Esto que les decía de poder alinearse, es tal la atención que ponen en alinearse que los movimientos coreicos pasan a un segundo plano, pasan realmente, si ustedes lo prueban, incluso nosotros hacemos ejercicios con las manos, que yo les digo, bueno, con las manos, vamos a poner las manos así, tocate el hombro derecho, bajá al mismo lugar, al principio bajaba a cualquier parte, pero es tan la concentración que logran hacer, bajo a la misma, subo acá, uno dice, ¿por qué? Si es deglución. No, es control del movimiento. Si pueden mover los brazos sin desalinearse, es un gran paso para después estar en condiciones de poder deglutir. Y una de las cosas que yo les digo siempre a los familiares, no lo hagan por ellos, porque uno trata de alinearlos, de mostrarles, de acercarle la cuchara. En general, hay unos segundos en donde la información, no es que no lo comprendan, pero la información está más tardía. Fíjense que incluso el lenguaje es como más corto, con frases mucho más cortas, con palabras pero no solamente por la alteración del habla, sino por la manera de comunicar por el lenguaje es diferente. Entonces eso también se traduce en su comprensión, en el tiempo que necesitan para comprender la consigna, pero a su vez llevarla al cuerpo. Entonces, yo recién le decía, Gabriel, pone la mano acá, y a Ladies quería ayudarlo, entonces le mostraba a dónde. Y en realidad hay un tiempo en donde comprende la consigna, porque me está entendiendo, pero hasta que pide a su cuerpo que lo haga, lleva un tiempo. Entonces, eso es muy importante para cualquier consigna. Por ejemplo, pueden llevarse la cuchara, claramente a veces los movimientos no se los permiten, ¿sí? Pero uno puede sostener el brazo para que en el momento en que se sientan preparados y que anticipen el movimiento coreico, puedan acercarlo. Solamente uno puede hacer de apoyo para que puedan hacer esto en las etapas más avanzadas. No les den de comer en la boca, nunca. Aunque uno lleve su mano, porque la anticipación y la preparación para deglutir empieza desde que uno lleva el alimento a la boca. Su cerebro está preparando la deglución cuando uno hace toda esta praxia que se llama hasta llegar. Si alguien le da directamente, ese paso se está salteando y nosotros necesitamos todos los pasos, con mucha más razón. Entonces, siempre es preferible ayudarlos desde ese lado, ponerles algún apoyo en donde cuando estén preparados puedan hacerlo. ¿Sí? Eso es muy importante. Yo, en realidad, es una charla como muy informal, son muchas situaciones distintas, hay distintas edades, en donde también se mezcla un montón de cosas. No es solamente alimentarse, comer no es solamente alimentarse. Es un paciente de 38 años que tiene gente de su edad y que se reúnen para comer, por ejemplo. La comida para nosotros está muy presente en nuestra vida y no es solamente alimento. Entonces hay muchas variantes que hay que ir, digamos, como considerando
cuando trabajamos esto. ¿En qué momento? ¿Cuándo? ¿Cómo? Creo que las realidades son diferentes en cada uno. Yo veo, por eso les pedí que se presentaran y que contaran un poco sus experiencias, o sea, o quiénes de la familia estaban. ¿Ustedes me quieren hacer alguna pregunta como para ir viendo los casos particulares? No sé si los tenés muteados, Claudia. Ahora los desmuteo a todos para que no se oigan ruidos mientras estamos en la charla. Sí, Siempre a que hagan así. Claro, porque no sé quién quiere hablar, lo desmuteo, digamos, cuando encuentre dónde. Bueno, les doy a todos. Fabián. Fabián. Ah, dale. Él colabora con la esposa. ¿Podés ahí, la esposa Fabián? Porque Sí. sí. Sí, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí. Bueno, no, quería hacer una consulta a la licenciada relacionada con, si bien el mecanismo entiendo que es similar, yo sé que en el caso de mi señora, los primeros problemas que tuvo fue obviamente la ansiedad, los movimientos, toda esta terapia no la tuvo, y ella tenía una obsesión con el mate, la succión. Y ahí fueron los primeros indicios de la disfagia en la deglución, ¿no es cierto? Entonces, bueno, quizás haya algún tipo de comentario relacionado con esto. Y el segundo tema que quería consultar, porque alguien me dijo que también su especialidad trabajaba el mecanismo de el control de respiración, junto con el kinesiólogo, ¿no? Entonces, como también sé que no es el tema de la conferencia, pero dado que la tenemos presente, quería preguntarle esas dos cosas. Bien, respecto a la succión, a ver, en la deglución tenemos varias etapas, como les decía, la preoperatoria, que es lo primero, la preoperatoria oral, la oral, después viene la faringea y la esofágica. Son como en varios lugares donde se va dando la deglución. Lo que pasa con la succión es que se saltea esas etapas, es otra praxia diferente. Y además, uno es eso, y la otra es que es líquido. Y el líquido es más difícil de manejar. El líquido es curvo. Entonces, quienes todavía no tienen dificultades en la deglución, lo que sí, este entrenamiento de decir, yo me posiciono, pongo la cabeza en determinado lugar, hace que la lengua pueda volcar, diremos. En cambio, si están en esta posición o hacen otro tipo de movimientos, o justo viene el movimiento coreico, el líquido no se puede controlar, por eso se espesan los líquidos. Y eso es algo que, a ver, al ser progresivo, uno puede trabajar con succión, pero manteniendo, o sea, lo que hay que hacer es disociar la succión del movimiento del gatillado. Sí se puede trabajar, nosotros trabajamos en las primeras etapas. Lo que pasa es que lo que no pueden hacer es mantener el sorbo en la boca. Uno de los ejercicios que nosotros hacemos con Francisco es, yo te voy a dar agua, vos lo vas a mantener en la boca y no lo vas a tragar. No lo puede hacer, o no lo podía hacer. No podía mantener un sorbo de agua en la boca. ¿Por qué? Porque hay lo que se llama una inducción positiva. Cuando alguien tiene algo en la boca, un ratito lo mantiene y después lo traga. Pero si es agua, en general, ¿qué hacemos nosotros con el agua? Si yo tengo un vaso de agua, hago esto y trago. Nadie mantiene un buche en la boca. Entonces, fíjense cómo es la representación en el cerebro de la deglución. O sea, el agua uno lo traga. Y cuando le pedimos que no lo trague,
es muy difícil. Entonces hacemos un entrenamiento para que mantenga el agua en la boca. Una vez que realmente un pequeño sorbito puede mantenerlo en la boca, tenemos menos riesgo que con una succión, una sorbición, inclusive, se vaya a ahogar. No en etapas más avanzadas, porque esta es la realidad. Por eso digamos, lo que nosotros hacemos es que haya menos riesgo. Pero es así. Uno de los entrenamientos es eso, poder sostener el agua en la boca. Y siempre a mí me da resultado, a los pacientes como que les da más seguridad, porque incluso mentalmente hacen el conteo de 3 y trago. 1, 2, 3, trago. Porque se dan la orden del momento justo de tragar. Eso sirve un montón. Cuando ellos mismos se entrenan, no sirve que uno siempre se lo diga. Primero yo se los voy diciendo, después es simplemente trago, simplemente yo digamos, contándolo, y después lo van contando ellos. Trago. Entonces, realmente está concentrado en el momento del gatillado. El agua escurre, por eso se espesa, es así. Y respecto a la respiración, en una etapa de la deglución hay una apnea. Apnea significa quedarse sin respirar. Es necesario no respirar para poder deglutir, porque se tapa toda la vía respiratoria y ahí se produce la deglución. No así los bebés, que los bebés pueden deglutir y al mismo tiempo respirar cuando succionan la teta de la mamá. Pero después, nosotros adultos, ya que ya se hace la deglución, se va perfeccionando y incorporando otros alimentos y todo, bueno, en el momento de tragar uno tiene que no respirar, que es lo que está fallando en las degluciones en este tipo de patologías, por una falta de coordinación. Por eso se trabaja siempre la parte de respiración y control de la respiración. Claudia. No, Sí. estaba saludando porque se conectó Jimé, perdón. Está bien. Siempre la parte respiratoria es muy importante. Coordinar. Así como cuando yo le digo que ponga las manos así y que baje, no, realmente les cuesta mucho sostenerlo. Lo hacen cuando lo logran hacer 2 minutos y están, ¿qué 2 minutos? Un ratito vuelta de nuevo a mover. Lo mismo pasa con la respiración. Si uno les dice, tomemos el aire en 3 veces, tomo. Uno de los entrenamientos que yo hago como para que sean conscientes de cuánto aire inspiran y cuánto aire sueltan, es este. Poner una mano en la parte abdominal y decirle, empuja la mano con una sola respiración. Si quieren pueden hacerlo. Solamente, acá no, acá sí. Tomo aire solo abajo, solo la panza. Solo la panza, Gabriel. Que no se mueva el pecho. Toma un poquitito de aire. Poquito. En la panza. La segunda vez lo que se va a mover van a ser las costillas. Si uno pone las manos acá, hace esto. Y expande las costillas. Bien, lo hacemos de vuelta. Primero la panza, después las costillas. Y después la espalda. Tengo que sentir esas 3 zonas. Vamos de nuevo. La panza, un poquitito. Las costillas y la espalda. Ahí lo que hice fue llevar todo el aire a la parte más baja del pulmón. Lo que me va a provocar es que tenga mucha más fuerza, mucha más fuerza el soplo expiratorio, tanto para sostenerlo, que lo voy a tener abajo, como para toser, porque esa es la otra cosa que se entrena. El riesgo de ahogo está, entonces necesitamos poder toser. Y para poder toser necesitamos mucho aire, mucho cierre de acá para la presión, ¿sí? Entonces se trabaja respiración, una buena capacidad respiratoria, una buena dosificación de aire, porque tanto para hablar como para poder toser son cosas diferentes. Para poder hablar, vieron que hablan muy bajito y entrecortado. Entonces para eso necesitamos manejar el aire. Una vez que uno llena el aire en toda la parte baja, si lo quieren volver a probar, inflan la panza, inflan
las costillas, la espalda, se llenan los pulmones, entonces uno puede hablar y hablar y hablar, que es lo que hacemos, entrenamiento para la parte de, fíjense cuánto estoy hablando, eso solo de aire que tomé, sigo hablando, sigo hablando, sigo hablando, entrenamos así para que puedan hacer frases más largas. Todo eso es, como está compartida el tema de la voz, la respiración y la deglución, son las mismas estructuras, se trabaja en todas las áreas esas. La respiración entonces sirve para coordinarla en el momento de la deglución para que haya una apnea y por otro lado para que haya fuerza en el soplo cuando uno va a toser. Entonces al toser puede expulsar lo que se haya a lo mejor aspirado o haya habido una penetración. Son cosas distintas, penetración y aspiración. Pero es muy importante este entrenamiento, sí, 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 lo que vos decías, Fabián, es así, se trabaja eso. No sé si alguna otra pregunta. Bien. A ver quién más. Sí, Bernie. No sé si tienen. Sí. Bernie, en principio podrías hablar, desmuteate. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Bueno, quería preguntar justo lo que explicaste recién de la respiración. Es también llevarlo a cabo cuando hay un pequeño atrancamiento, bueno, nunca me sale esa Sí, palabra. también. En vez Sí, sí, de, sí. porque es algo natural, viste que dice, bueno, respirar, respirar. Ese ejercicio que acabas de mencionar, más vale llevarlo a la práctica panza, costillas y espalda para volver a recomponerse. Sí, a ver, en ese caso, lo que no tienen que hacer es, porque no es eficiente, es como defensivo, ¿sí? Pero no va a ser eficiente. Entonces, es importante que uno de atrás, ¿vieron la maniobra de hacer esto? No sé si conocen la maniobra para poder expulsar. Yo calculo que los familiares ya están con eso. Pero hay una indicación. Este ejercicio que se hace es para tomar suavemente el aire. Por eso yo siempre les digo, poquito, suavecito, suavecito, suavecito. Ya al haber entrenado esto va a ser más fácil que le puedan decir, despacio, toma mucho aire, llena aire, llena aire. Mira, aguantá y llena aire, que aguante y llene el aire. Ahora, indíquenlo de afuera, porque es difícil el tiempo en que se dan la orden corporal. Entonces, desde afuera uno dice, espera, toma aire, yo te digo cuando, ahora, entonces, acompáñenlos desde afuera, la orden, porque toda la parte cognitiva también está afectada. Los tiempos de comprensión, las latencias que tengan, también están afectadas. Lo que le va a ayudar esto que yo les decía recién, de llevar en esos 3 tiempos, es primero que tengan mayor capacidad respiratoria, porque si no la capacidad respiratoria sola se ve costal superior, es cortito, es acá. Entonces todos los músculos intercostales no están funcionando. Cuando quieren toser, lo que van a tener es hacen esto, ¿sí? La fuerza la están haciendo con el cuello, porque además la sensación de querer expulsar, al no tener el diafragma entrenado, la sensación de esfuerzo y de expulsión la tienen con el cuello. Entonces ustedes van a ver que se ponen, hacen mucha fuerza acá, pero ni siquiera pueden mover esto. Entonces no hay aire que permita expulsar. Lo que tratan de hacer es con los músculos, y no sirve si hay penetración. Por ahí si hay alguna pequeña aspiración, lo van salvando, pero si hay penetración de alimento, no. Entonces, todo tiene que ver con un entrenamiento, sí, ayuda. Por sí solos, no. Por eso hay que ver en qué etapa está y qué tipo de adaptación en cuanto a consistencia necesite. Pero de acuerdo a esa etapa es, digamos, minimizar los riesgos y aumentar las defensas que vaya a tener al momento. No sé si alguien me quiere preguntar algo. ¿Alguien más quiere hacer alguna consulta? ¿Comentar algo? Hola Jimena. Hola Jimena.
Esta es la mamá de Jimena, la que vemos en pantalla. Jimena debe estar por atrás. Ah, Ahí está está. Jimena. Sí. ¿Les ha pasado esto que les estoy contando? ¿Lo han visto en sus familiares? En mi caso personal, la verdad que hace tantos años que ya no tengo fresco el recuerdo, pero sí sé que la mayoría de los consejos que vos nos diste no los conocíamos. Ya, nunca se aplicaron en mi casa, los desconocíamos totalmente. Yo como empecé comentándoles, cuando van a tratamiento entran generalmente a la sesión paciente. Pero hay cosas que si ustedes por ahí lo saben, pueden acompañarlos, porque el resto del tiempo están con ustedes, están en sus casas. Eh, Eh, y si uno ya lo sabe de antemano, incluso no hace falta que uno esté encima, pero ya uno los está viendo cómo están sentados en la mesa, cuánto es lo que cargan en la cuchara o en el tenedor, que esa es la otra, la cantidad, el volumen. También hay receptores dentro de la cavidad oral que trabajan con el tema del volumen. Entonces, no es siempre el mismo volumen, no es siempre la misma consistencia. Los líquidos siempre son más peligrosos, siempre, porque los líquidos escurren. Solamente espesando un poquito, por ejemplo, no es lo mismo agua que té con leche. No es lo mismo el agua que la leche, no es lo mismo. No es lo claro, mismo la leche es más yogur espeso. líquido. Aunque parezca, no, si es líquido, no. Para los receptores, inclusive, dan otra información. El agua escurre tan rápido y da otro tipo de propiocepción, digamos, de dónde están los músculos, de dónde está. Eso es otro tipo de sensaciones. Se trabaja mucho de estimulación, mucho con respecto a los sabores, con respecto a las texturas, con la cantidad, por ejemplo. Lo más seguro siempre son los semisólidos. Lo más seguro es el yogur, ese tipo de consistencia. Yo digo yogur, le hace puré así, no el puré espeso, puré así, como el yogur. Sopa, así, como si fuera un yogur, procesada. Eh, Eso es importante que tengan en cuenta que eso es lo menos peligroso. Pero Eh, si está muy avanzado el problema y tienen problemas en el tránsito esofágico, ahí necesitan más líquido, que ahí sí necesitan que escurra. Por eso hay que ver en qué etapa están, porque va a variar mucho las indicaciones en cuanto a modificación. Y el otro consejo es siempre consulten con un nutricionista, porque el nutricionista no es solamente que les va a dar una dieta, hay dos cosas que son importantes. Va a poder evaluar si la nutrición es suficiente, si el nivel nutricional es suficiente, pero a su vez les pueden dar ideas en cuanto a, nosotros sabemos qué tipo de consistencia, pero qué tipo de nutrientes necesitan y cuáles se pueden adaptar a ese tipo de consistencias que tienen, qué cosas se pueden combinar. Sí, Claudia, perdón. sí, hay dos preguntas acá en el chat que Fabián te está haciendo. ¿Cómo debe pedir el neurólogo la terapia y qué frecuencia semanal se debería indicar? Y la otra pregunta es si sirve realizar una videodeglución a un paciente de H que no puede estar sentado y le sugieren hacerla ¿Qué no acostado. qué? Que no puede estar sentado, si ustedes sugieren hacerla acostado. Bien, en principio el tema de la frecuencia de tratamiento, eh, yo trabajé en un centro de rehabilitación que había traído el modelo cubano. Esto hace muchos años en Concordia, que atendí a un paciente que tenía la enfermedad de Huntington. En ese momento era muy poco conocido. Bueno, ahora también hay poca, pero se conoce un poco más. En ese momento era bastante raro. Eh, pero bueno, tenían el modelo cubano. Y ahora no, estoy trabajando con menos frecuencia. Por eso trabajo con la familia. Eh, la familia no van a ser fonoaudiólogos, pero sí van a conocer muy bien qué pasa en una deglución. Saben
por qué tienen que estar alineados, por qué tienen los tiempos, en qué momento, en qué etapa de ese paciente estamos, porque yo acá me es muy difícil porque es como muy general y es como difícil poder dar un consejo al familiar puntualmente, porque son casos distintos. Trabajo mucho con la familia y con la conciencia del mismo paciente. Por eso yo no lo ayudo en nada. El paciente tiene que conocer sus tiempos para esa deglución. Tiene que poder, cuando yo le digo, bueno, vamos a alinearnos, sabe la secuencia. No manejo muchos ejercicios. No sirve para mí las terapias en donde les dan un montón de ejercicios, porque esos ejercicios sirven para ese momento que uno los está controlando. Yo creo que sirven más pocos ejercicios y que los pueda hacer solo el paciente y el familiar pueda ver que eso está bien, que tener un montón de ejercicios. Porque la terapia, creo que en este tipo de patologías que son progresivas, necesitan llevársela a la casa, pero llevársela a la casa en su vida normal, en su vida habitual. Eh, entonces me manejo así. Lo ideal sería entre 2 y 3 veces por semana, y si no, me echando con kinesiólogo, puede haber un terapista ocupacional para que maneje también toda la parte de tronco y todo lo que tenga que ver con lo cognitivo, porque ojo, ahora estamos hablando de disfagia, pero hay, digamos, es muy amplio todo lo que hay que abarcar. Cuando le doy indicaciones para la disfagia, estoy trabajando la parte cognitiva. Una secuencia de movimiento es una secuencia, y eso es un ejercicio cognitivo, por ejemplo. Cuando le estoy diciendo que se alinee, que ponga las manos y que haga algún tipo de ritmo en donde tiene que ser juntos, estoy trabajando la alineación, la simetría, pero a su vez estoy trabajando una secuencia de movimientos, un ritmo que lo va a necesitar para hablar, que lo va a necesitar para respirar. Eh, bueno, en cuanto a frecuencia, yo ahora me estoy manejando con 2 veces por semana y trabajando con la familia o con el paciente que realmente adquirió una secuencia, está bien. Y todo el tiempo evaluando si no necesita alguna modificación en cuanto a lo que es consistencia, texturas, y a nivel de movimientos hay veces que están más inundados de movimiento. Esto es así también. Eh, Cómo llegar al momento de calma voluntaria. Lo otro va a estar, pero la calma voluntaria es un inductor a que bajen un poco los movimientos. Y con respecto a la otra pregunta, ¿me decías? ¿Me la lees? Si puede hacer una videodeglución acostada si el paciente no puede estar sentado. Es que no tiene sentido. No tiene sentido porque no va a deglutir acostado. No lo puede hacer. Siempre el paciente tiene que estar a 90 grados. Siempre. Si no, no puede tragar. No es condición que el paciente pueda tener el tronco alineado. Si el paciente tiene que estar así, apoyado así para tragar, ya el riesgo es muy grande. Entonces, a ver, pensé que me preguntaron. No tiene sentido hacerlo. Un recuerdo que tengo yo de cuando mi marido estaba ya con el botón gástrico es que él quería comer, ¿no? Él quería Sí, tener el sí, sabor en la boca. Y sí. bueno, nosotros teníamos bastante miedo y nos dijeron en ese momento que le diésemos flancito o alguna cosa así fácil de tragar. No sé qué aconsejás. A ver, sí. Hay dos cosas. La deglución como alimentación o como estimulación. El paciente que tiene una gastro no es que no pueda tragar, es que el riesgo es muy grande, porque deglutir no deja de tener el gatillado, lo que pasa es que lo tiene a destiempo y lo tiene incoordinado y tiene una hipotonía generalizada también porque los músculos no se están usando. Entonces, aún con gastro, el paciente debe entrenar los músculos deglutorios, debe entrenar los tiempos y la coordinación, debe entrenar la coordinación respiratoria con la deglución. ¿Y cómo se hace? Con sabores, con olores. Si uno pone que pueda sentir el olor a café, el olor a limón, el olor a mandarina, el olor a perfume, que no es comida, el olor a yerba, todo eso genera
un recuerdo, por decirlo de alguna manera muy grosso, porque no es un recuerdo, sino que hay todo un engrama y una praxia y una gnosia que tiene que ver con la deglución. ¿Por qué? Porque necesita seguir deglutiendo la saliva, lo necesita. Hay otra de las cosas, la higiene de la boca, por ejemplo, es un tema, eso es un tema muy importante. Yo en general, más allá de que se limpien o no se limpien, que ojo que el movimiento también es todo un tema, yo les pido que hagan un ejercicio, que se envuelvan el dedo con una gasa, lo pongan en agua con bicarbonato de sodio diluido, una cucharadita en un vaso de agua, es muy poquito, pero va ayudando, y que con el dedo envuelto en una gasa, traten de tocarse las mejillas, tocarse las encías, ver el paladar, la lengua. Eso también es estimulación. Cada vez que uno toca la lengua, toca adentro, saca el dedo y le viene el reflejo, uno intenta hacer así. Yo tengo un paciente acostado en internación, lo hago yo, en general siempre pido que lo haga el familiar antes que uno mismo, porque cuando alguien le toca la boca a alguien, no es lo mismo que si uno se pone el dedo en la boca, no es lo mismo. Entonces, ese es un ejercicio, envolver, limpiarle las mejillas, limpiarla. Cuando uno saca la mano, el paciente intenta tragar. Entonces estamos solamente tocando la zona, estimulando a una deglución. Entonces eso sí se hace aunque tenga una gastro, sí o sí. Pero no con fines de alimentación, ¿no? Si se va a trabajar eso que yo les decía, 1, 2, 3, tragar, se puede hacer con un pequeño volumen, siempre y cuando estén bien sentados, con la pera mirando como si miráramos al plato. Esto sería yo lo digo así como muy gráfico, pero diremos es a 90 grados, bien sentado, cadera rotada hacia atrás. ¿Para qué? Para que les dé, fíjense, es como que quedaran anclados, ¿sí? Como que quedaran anclados, bien alineados, mirando al plato, y esperando a la orden de tragar. 1, 2, 3, ya es preparatorio. 1, 2, 3, traga. Porque el cerebro es el que maneja esto. Entonces yo siempre le digo a Francisco, no dejes que los movimientos te ganen. Vos maneja el tiempo. El movimiento va a estar, pero vos estás manejando tu tiempo. Y él ya sabe que va a tragar en ese momento, ni antes ni después. Es en ese momento. Después solo gobierna sus movimientos voluntarios. Si no se puede mantener sentado, no tiene control cefálico, no tiene control de tronco, sin alimento. Es solamente, uno puede o mojar la cuchara o, por ejemplo, un palito, un bajalengua, mojarlo para que sienta solamente el sabor. Eso genera saliva, por lo tanto tiene que estar sentado, o digamos, no puede estar acostado porque va a generar saliva y después se va a ver toda la saliva. Pero sí se trabaja así. A ver, no sé si me voy, porque yo hablo y hablo y me voy, ¿eh? Así que ustedes me van diciendo. No, no te escucho, Claudia. A ver. Acá comenta Fabián, y nos pasaba en casa también, cuidado con tocar la boca, porque en el caso de la esposa de él y pasaba con la mía, muerden, porque como son movimientos Sí, involuntarios, muerden. sí, Es un sí, sí, temita sí, ese. sí, sí, Bernie, sí. sí. Bernie nos quiere comentar algo. No, más que nada ahora sí me surge una pregunta, más que comentó Mariana, que es tan crucial lo que es el estímulo de masticar antes de glutar. Ya hace un tiempo que me pregunto, ¿funciona todavía carne y todo? ¿Cómo corto la carne? ¿Estoy en una dura o pedazos de comida? Porque no es un chico, no es un bebé, pero a su vez es mejor como antes las piezas, como suele comer una persona grande, normalmente los pedazos de carne para que mastique mucho o si tender a hacerlos más chicos, lo que es comida sólida, me estoy refiriendo, bueno, carne y Sí, papas. todavía, todavía está en etapa de masticación, él puede comer carne. Sí. Bien. Hay una cosa que yo no les sugiero que coman, es arroz.
Partiendo de eso, el arroz no se disuelve, el arroz queda entre medio de, y es muy difícil que con la lengua lo puedan sacar. Entonces, partiendo de eso, lo que yo sugiero, pero lo que pasa es que hay que ver al paciente, ¿no? O sea, qué tipo de masticación tiene. Porque otra de las cosas que pasa es que mastican, pero no, nunca llegan a armar el bolo. O sea, hay que ver en qué etapa está. Si puede armar el bolo, yo prefiero que sea un pedacito chico, pero entero, y no cortadito chiquitito, porque cortadito chiquitito estamos igual que con el arroz. Es preferible que arme el bolo, porque lo va a triturar, pero no lo va a desgarrar como si fueran pedacitos como nosotros cuando le cortamos. Gracias. Otra de las cosas, no permitan que, bueno, no es que no permitan, cuando estén entrenando esto, no pueden estar una hora masticando, porque eso quiere decir que no están en la sintonía y coordinación de la deglución. Nadie está una hora masticando, pero no se dan cuenta. Y nunca, porque la lengua no está haciendo el movimiento adecuado. Uno de los ejercicios era el que les decía hoy, masticando de un lado, solo de un lado, le digo yo, no, que no se te vaya nada para el otro, la lengua tiene que solo masticar, mastico, 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 listo. Sin masticar, lleva todo para el otro lado. Lleva todo para el otro. Bueno, ahora, masticá, 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 lleva todo al centro y no lo tragues. 1, 2, 3, traga. Si uno entrena esos movimientos, la dilución es más rápida. Tiene un principio y un fin. Mastico, 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 llevo al otro lado. Mastico, 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 llevo al centro. Armo, 1, 2, 3, trago. Hay que entrenar a que haya una secuencia bien grabada, porque eso le da más seguridad. Por supuesto que todo lo que le estoy diciendo es basado en toda la parte teórica, pero en la experiencia que yo tengo con este tipo de patologías, digamos, y que creo que dieron resultados desde por lo menos la parte de organización de la dilución. Después van a encontrarse que a veces no se pueden alinear, que a veces los movimientos son mayores. Hay algunos pacientes que tienen más movimientos que otros, entonces hay que trabajar mucho en qué momento llegan a darse cuenta en qué momento hay más movimiento. Si uno trabaja los movimientos voluntarios, yo le pido, bueno, ahora trata de no mover el brazo, de no mover, fíjate, respirá sin que se mueva, lo voluntario, y ahí anticipan y se dan cuenta y pueden identificar cuándo aparece el movimiento coreico. Pero bueno, sí, es un entrenamiento. Acá pregunta Fabián también, ¿para qué se usa el ejercicio de soplar una vela sin apagarla o apagándola como consigna? Sí, eso es trabajar con el diafragma. Ese es el control del soplo. Y por otro lado, la dosificación. Porque lo que generalmente pasa es, y lo apagan, no pueden. No pueden, lo que no pueden es sostenerlo. Y sostenerlo implica que el diafragma esté haciendo... Ese es el tema. Sí, es un buen ejercicio, siempre que sepan qué están haciendo. Pues yo le digo, sopla y no apagues la vela, es solamente algo muscular. Y como, al menos en mi forma de trabajar, lo que sí pueden manejar es su cerebro. El cerebro maneja todo. Entonces, yo necesito que sepa que está haciendo eso. Que sepa que no se va a apagar la vela porque su diafragma está haciendo eso. Cuando uno le explica, se dan cuenta qué buscan. Porque si no, lo único que buscan es que no se apague la vela. Pero no se está aprovechando del todo el ejercicio. Sí, claramente, si la vela no se apaga, se está trabajando el diafragma, están dosificando y están viendo, digamos, de largarlo todo en una misma intensidad. Sí, pero lo que no estamos trabajando, además, es el control voluntario de la orden que está mandando. Jime, ¿vos querías preguntar algo antes? No, desmuteate, Jime. No. ¿Me escuchan? Ahora sí. Sí. Ahora sí. No, mi mamá quería contar que
nunca pude inflarlo. Que ella nunca pudo inflar globos. Venía panza al aire y es más inflado como para los cumpleañitos ya así. Ujú. Te Con fono cada hacían, 15 días. ¿cómo? Perdón. Ella está con fono cada 15 días. Bien. Por ¿Cómo se videollamada. llama? ¿Cómo se llama tu mamá? Estela. Te hago una pregunta, Estela. Cuando te piden que soples el globo, ¿te dicen cómo tenés que hacerlo? Nunca puedo. ¿A vos te dicen cómo tenés que soplar el globo? Sí, hasta operado yo para cumpleaños y nunca la pedí inflar. Siempre hizo Bueno. mi hermano. Bueno, es un acto tan sencillo, pero realmente si no hay una coordinación, no se puede, porque para soplar un globo uno tiene que sostenerlo con los labios, y una de las cosas que lo vimos en Gabriel, lo que no se da es el cierre de los labios. Porque generalmente hacen esto, y esto hace que baje, o sea, hay toda una estructura que está cambiada, pero no por el Huntington, sino por la postura a raíz de. Entonces, lo que no podés hacer es sostenerlo, pero a su vez no sabés dónde hacer el apoyo. Lo que hoy hacíamos, el ejercicio este que yo les decía, tomen aire en la panza, tomen aire en los costados, tomen en la espalda, lleven el aire para abajo para tener fuerza, para el soplo, para toser. Soplar el aire con un problema que solamente la parte respiratoria está manejando con los costales superiores, que ya así nomás se ve, es esta respiración cortita y de arriba. Soplar un globo es un esfuerzo enorme. Sí, es yo no lo uso, pero es un ejercicio que se usa para el orbicular de los labios, para que en el momento de la masticación, por ejemplo, haya presión negativa y no se escape la comida hacia afuera, porque la lengua hace el movimiento para allá. Es una forma de hacer el bolo. Para la articulación, ay, perdonen, acá tengo mi... Esta hora quieren, perdón, vayan. Bueno, perdón, mi gatito. Bueno, el soplar el globo es un buen ejercicio. Lo que pasa es que si vos no tenés un buen cierre, además no tiene piezas dentarias, por ahí hay otro tipo de ejercicios que por ahí te podrían ayudar. Capaz podrías decirle a la fono que te dé otros ejercicios para trabajar lo mismo, por ejemplo. O preguntarle para qué te hace soplar el globo. Y vos misma te vas a dar cuenta por qué no lo estás pudiendo hacer. Capaz que empezar de... No, ay, perdón. Cuando hablábamos de la deglución, que yo le empecé diciendo, vamos a sentarnos así, fíjense, es lo primero lo que está fallando. Para poder soplar un globo falta un montón. Ay, espera. Perdón. Mi perra, mi gata. Bueno, por ahí es eso lo que... Siempre tienen que saber por qué hacen los ejercicios. Porque ejercicios son músculos, nada más. ¿Para qué? Y eso les va a permitir. Muy interesante. Ejercicios hay, manuales hay, y hoy por hoy pueden googlear ejercicios. Saber para qué y cómo llegar a poder hacerlo, eso es lo importante. Porque a veces los músculos ya no están preparados para eso. ¿De dónde va a sacar el aire? ¿De dónde va a sacar la fuerza? Hay otro trabajo previo que a lo mejor, fíjense lo angustiante que es para ella no poder inflar un globo. Es un montón, es un montón. Y un cuidado en relación, ¿se acuerdan cuando yo les decía, hay
acá una hija de 38 años. Están en un momento donde se sale a comer, la comida es algo importante, no es lo mismo que si lo hacemos a un bebé, que si lo hacemos a un niño, que si lo hacemos a un adulto o a un viejito, no es lo mismo, porque hay que considerar quién lo está padeciendo. Entonces a lo mejor decir, eso en este caso no lo vas a poder hacer desde ese lugar, aunque sea un ratito, alimentate y después compartí, pero tiene que estar blanqueado, tiene que estar acompañado, y eso es lo que ustedes no van a ser terapeutas, ustedes van a acompañar a sus familiares, y hay cosas que hay que aceptarlas, hay cosas que hay que cuidar, hay riesgos que van a estar, porque van a estar, y eso es así. Entonces el tratamiento apunta a que disminuir los riesgos. Y eso lleva a un proceso porque es una enfermedad que progresa. Es así. Pero aún teniendo una gastro, en el caso de este que ahora estamos hablando solo, a mí me cuesta mucho solamente sacar la disfagia, porque el tratamiento es muy integral. Pero aún teniendo una gastro, ¿saben lo lindo que es sentir el sabor a algo? O sea, uno es muy importante para sentir el olor, bueno, eso hay que hacerlo. Y la otra cosa que yo quiero dejar en claro, que me gustó que estuviera Gabriel, ¿cómo lo quiere ayudar la esposa a la Iris? Vos lo querés ayudar. Tu ayuda tiene que ser darle el tiempo para que te escuche y para que lo pueda hacer. Llevan tiempo. Esa es tu ayuda. Porque no era importante si demoraba o no en hacer esto. No es importante. Es importante que lo haga, que lo procese y que lo haga él. Porque si para la mamá de Jimena es sumamente frustrante no soplar un globo, para Gabriel también es frustrante que ni siquiera pueda tocarse acá correctamente. Y no porque no lo pueda hacer, sí que lo puede hacer. Va a demorar. Tiene que organizar todo su cuerpo porque su cuerpo está inundado de movimientos, inundado de desalineamientos, por decirlo de alguna manera, no hay simetría en el cuerpo. Si yo les tuviera que decir qué es lo que podrían trabajar a partir de ahora, y que es muy sencillo, es alíñenlo. Ver el mundo así no está bueno, no está bueno. Y cuando se sienten que se pueden sentar y que manejan y que su cuerpo está derecho, es un montón para ellos. Y lo hace un familiar, porque yo lo hago un ratito en el consultorio, se lo cuento y después el resto del día está mirando el mundo todo torcido. Y no. Y es sencillo hacerlo. Y una vez y también ayuda, si los esperan, ayuda a que ustedes sincronicen, porque es algo que lo padece toda la familia. Cada uno tiene su función. No sé si yo me voy hablando, puedo llegar a estar hablando. Capaz que me estoy yendo mucho, perdón. No, no hay ningún problema. Al contrario, es muy interesante. Pregunta Fabián si consideras que en la preparación profesional universitaria tuviste los conocimientos necesarios de esta patología. No. Yo creo que nadie. Esa es la realidad. La realidad es que nadie. La facultad nos abre la cabeza para entender patologías. El camino se hace después. Yo estoy como estaba hasta la semana pasada como directora de la carrera de fonoaudiología acá en Paraná, de la UCA, sede Paraná. Y también soy docente. Y veo que, bueno, como directora miraba los programas y trataba de articular para que todos tuvieran una progresión, pero es imposible que puedan aprender esto en una cátedra. Es imposible. Solamente la facultad abre la cabeza para poder aprender un montón de patologías. Estoy con practicantes en el hospital y dicen, ay, pero si el libro es como que, bueno, el libro lo tienen, pero bajarlo es muy difícil. No, la facultad no. Por eso está bueno que se amiguen con la fonoaudióloga que atiende al paciente
y por ahí le pueden preguntar y entiendan que no lo saben todo, que lo están aprendiendo. Yo, porque tengo 53 años, es un montonazo de años, pero en general cuando recién empiezan, están aprendiendo y se aprende juntos, con una cabeza que está preparada para ver la patología, más los familiares que lo ven todo el tiempo, así se arma, es un equipo, es un equipo. No hay buenas fonoaudiólogas o malas, salvo que eran o que crean que tienen que saberlo todo. O sea, es un trabajo en equipo, es así. Yo creo que nos mentiste, no tenés 53 años. Ya estoy grande. Pero sí. Mucho menos, por lo menos. Tengo. ¿Algún comentario más? Ah, mira, una foto, la foto de Jimena. Ahí se Es borró de el Paraná. comentario, es de Paraná. Ah, mira. Qué bueno. Sí, en el interior es bastante complicado encontrar todo tipo de complemento para la enfermedad. En Paraná sí están los servicios completos, pero cuando te vas un poquito más alejado se empieza a complicar. Y después la cobertura de obra El tema de social. la cobertura es un tema. Y otra cosa, que haya muchos profesionales no significa que haya equipo. No. A veces trabajan muchos en un mismo lugar, pero no hay equipo. Entonces eso es importante. Que tengan un criterio de trabajo en común es importante, pero no, yo trabajaba en Concordia y la verdad que se trabajaba, realmente ahí había un equipo, y hoy por hoy me cuesta mucho, y estoy en Paraná, y me cuesta mucho armar equipos para patologías neurológicas. ¿No estás en el hospital de la Bajada? No. No, yo estoy en el Hospital San Martín, que es un hospital de adultos, sí. Hago la de neurología, sí, y además hago audio, neurología. Pero bueno, es difícil, porque es una forma de funcionar el trabajo en equipo. No, pero incluso no hemos logrado que se armen equipos acá en Capital tampoco, o sea, todos intentan hacer lo mejor posible, pero armar equipos es muy complicado, muy complicado. Es difícil, sí. Pero bueno, la seguiremos peleando para lograrlo. Sí. Bueno, creo que más o menos se han cubierto todas las preguntas, por lo menos no hay más, así que Mariana, sumamente agradecidos. Supongo que te vamos a volver a convocar, porque estuvo muy buena la charla. Así que, sí, cuando quieran. Y no tengo problema si me quieren, no sé, consultar o estoy a disposición, o sea, para lo que necesiten. Muchísimas gracias y bueno, tratemos de que se arme un equipo en todos lados. Es el objetivo de APAE, por lo menos. Gracias a todos los que participaron. Un beso grande. Pásenlo lindo. Bueno. Y nos vemos. Gracias por invitarme. No, por favor, a vos por haber participado. Adiós. Adiós.